Seguimos este espacio, este especial de M24, homenaje a José Pepe Mujica. Y ahora pasamos a conversar con Sebastián Valdomir, legislador, por supuesto integrante del MPP, del espacio 609. Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, bien acá, una jornada intensa, sobre todo para toda la gente que nos identificamos con Pepe, ¿no? Y con toda su trayectoria política y de vida. Ha sido un día intenso, una jornada también importante también desde el punto de vista histórico. Gracias por la cobertura que se están mandando y gracias por la invitación. Sebastián, ¿qué es lo que genera ver la cantidad de gente que forma ser parte de esto, que se acerca para despedir a Mujica? Bueno, vos sabés que empezaría por lo que fue el año pasado, cuando Pepe comunicó que él quería ser parte de las actividades de la campaña, rumbo a octubre y luego al balotaje. Ya se sabía que él estaba con una enfermedad que le iba a insumir un tratamiento muy desgastante para su físico, pero que él quería seguir estando en la medida de lo posible en las actividades que se organizaran y se armó como un dispositivo que era, sobre todo aquí en Montevideo, para evitar desplazamientos largos, ubicábamos algunas plazas y algunas ferias donde Pepe llegaba, llevaba su sillita. Y bueno, y la gente al verlo se arrimaba a sacarse alguna foto, a firmar una bandera, una camiseta, y eso lo hizo no una o dos veces, lo hicimos en varios lugares. Recuerdo, hay una foto importante, icónica, ¿no? Que es esa con un bebito en un changuito, eso, y Pepe extendiéndole la mano, eso fue en la Plaza Colón. Y el impacto que tenía era impresionante, el cariño que generaba mucha gente que, votante o no del Frente Amplio, o votante o no de la 609, la adhesión y el respeto que generaba Pepe era impactante, ¿no? Y bueno, y hoy lo que vemos es toda esta cantidad de gente para despedirlo, o para darle un abrazo a Lucía o a los compañeros que están acá trabajando desde temprano. Es un poco la síntesis o el resumen de ese cariño que Pepe generó. Ahora, esto que genera también en Sutico, nos hablamos de una persona que no es de lo común, ¿no? Fuera de lo común en cuanto a la referencia política para el Frente Amplio y para todo el resto de las identidades políticas que tenemos en el Uruguay. Es impacto, mueve el piso ver toda esta gente y ver el cariño de la gente que quiere despedir a Mujica. Seguramente después, antes de despedirte, podamos zanjar esa duda que teníamos con Cecín de quién de los dos te hizo la primera nota. Pero mientras eso no ocurre, preguntarte si eras de ir a la chacra a charlar con el viejo. Sí, sobre todo en la legislatura pasada, cuando el Frente pasó a la oposición. Y bueno, a mí me tocó asumir en diputados el 3 de noviembre del 2020, luego de que Pepe renuncia al Senado. Pacha Sánchez pasa a ocupar el lugar de Pepe en el Senado y yo pasé a ocupar el lugar de Pacha en diputados. Y se nos venía por delante un intenso trabajo. Estamos hablando de fines del 2020, estábamos en plena pandemia todavía. El Frente recién estaba como procesando el cimbronazo de la derrota electoral del 2019. Aparte estábamos en plena pandemia, entonces no podíamos como que hacer demasiadas actividades de carácter colectivo y masivo. Y justo ahí, bueno, se estaba desencadenando todo lo que tenía que ver con la LUC, la juntada de firmas, la autocrítica del FAT Escucha. Entonces ahí tocaba, bueno, como que trabajar más de cerca y sobre todo recibir información y recibir ideas de Pepe y Lucía, y a partir de ahí, bueno, fue un poco más intensa la ida a la chacra o hablar con Lucía directamente porque Pepe quería arrimar algún papel o tenía un contacto que quería compartir, alguna información que había que seguir. Y bueno, y la última vez que estuvimos ya más como conversando sobre un material específico fue antes del 15 de febrero, que asumimos en la legislatura acá, y yo llevé el borrador de lo que iba a decir en la asunción de la presidencia de la Cámara, y un poco lo estuvimos trabajando con Lucía, pero Pepe también metió cuchara, dijo, bueno, no podés, tenés que decir estas cosas. Y eso fue el viernes 14. Contanos ahora, ¿qué te vetó, qué incorporó? No, vetar no vetó nada, pero dijo, bueno, hay que hablar. Con Lucía hablamos mucho del tema de la comisión que se encarga de los 100 años del Palacio Legislativo, por los 100 años de la inauguración del Palacio. Y Pepe tenía especial interés en colocar algo con respecto a
recuperar un clima de diálogo con la oposición, porque entendíamos claramente que si bien en el Senado el Frente tiene mayoría, en diputados había que hablar con todos. Y él un poco remarcaba esa necesidad de decir que vamos a trabajar y vamos a aportar nuestras ideas y vamos a recibir ideas. Tenemos que recibir ideas de todo, pues si no va a ser una trancadera. O sea que iba esa más fue allá de lo coyuntural Sí, de las sí. mayorías, ¿no? Es decir, Sí. era conceptual lo de él. Él lo que nos decía es, si perdemos 5 años más en buscar 1 o 2 votos, vamos a perder mucho tiempo, y las urgencias, él estaba muy preocupado con temas estructurales, ¿no? Cuestiones relacionadas, por ejemplo, a impulsar la inversión en riego en el sistema agrícola uruguayo, impulsar lo que tenía que ver la productividad a nivel ganadero, lo que tenía que ver con cuidado del agua, inversiones públicas de las empresas públicas. Entonces eso él lo venía trabajando ya con tiempo de antelación. Y lo decía, bueno, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo en estos temas con los que pasan a la oposición. No es que solamente esta agenda la pueda llevar adelante el Frente Amplio. Claro. Y esto hay que hablarlo también con los sectores productivos, con los trabajadores organizados, con las cámaras empresariales. Entonces un poco él hacía ese planteo de hablar con todos más allá de lo político también, incluyendo también la oposición política. Claro. No es la primera vez que nombrás en estos minutos que tenemos de charla esto de la vocación de diálogo. Mucho hemos hablado sobre las enseñanzas que deja Mujica, bueno, desde su pensamiento, pero si lo pensamos desde lo político, ¿qué lecciones políticas deja Mujica? Bueno, para el caso de él no le fue gratuito, ¿no? Porque incluso en ese sentido él decía, por ejemplo, con el Movimiento de Derechos Humanos, que es un frente que él de alguna manera tenía una mirada distinta, decía, bueno, la información que hoy no está para encontrar a los compañeros detenidos desaparecidos, alguien la tiene que proporcionar. Entonces él incluso avanzaba en esa idea de alguna manera generar diálogo con los que pudieran tener información. Y eso le valió muchas críticas, ¿no? Del movimiento de derechos humanos, de familiares, e incluso de muchos compañeros que no entendían esa posición, que Pepe la hacía con su legado, con su historia a cuestas, ¿no? Protagonista de los años de plomo, digamos, pero también 12 años en cautiverio, y también en cierto sentido, conocedor de que si la información no aparece, los familiares van a seguir buscando verdad, memoria y justicia, y eso era una discusión de las que duele, porque todos sabemos que a la gente de izquierda en Uruguay, al Frente Amplio, uno de los temas más sensibles es lo que ha pasado con el pasado reciente y con los desaparecidos. Y bueno, él ahí se animaba a tener una mirada un poco diferente, y eso le valió muchos cuestionamientos, y aún así él lo sostuvo, ¿no? Ojo también con traspolar, porque en definitiva él lo que sostenía era, nosotros tenemos que entender que lo que pasó entre el 60 y el 73 era una etapa histórica muy precisa, muy determinada por la Guerra Fría, por el desgaste de los partidos tradicionales, por la crisis brutal del sistema político, del sistema económico, y que ahí, sin renegar de lo que pasó en aquellos años de resistencia al autoritarismo, tenía una mirada muy específica por haber sido rehén de la dictadura, por haber sido uno de los rehenes en los cuales se cebó el sadismo de la dictadura, y tenerlos de a tres en los pozos de los cuarteles, ¿no? Entonces, eso que es intransferible, él trataba de alguna manera de generar, bueno, esto pasó, nos pasó a muchos, no solo los que estaban en la órbita de los cuarteles de las Fuerzas Armadas, sino los que estaban recluidos en los penales, ¿no? Tanto varones como mujeres. Y en ese sentido, él de alguna manera vimos como un movimiento en su razonamiento, en su perspectiva, tan válida como la de cualquier otro compañero, pero él de alguna manera siempre se preocupó por tratar de dar un paso más adelante desde lo que estaba, ¿no? Desde la perspectiva que él tenía como referente político de un amplio sector de la izquierda uruguaya. Después, más a lo que preguntaba Lucas, también la cuestión regional, ¿no? También le preocupaba mucho, la incertidumbre del mundo en este momento, ¿no? Si Uruguay no tiene un consenso en política exterior, de dialogar con Brasil, dialogar con Argentina, de dialogar en la integración regional, es muy difícil que un país tan pequeño como Uruguay pueda
hacer avanzar su agenda. Entonces, en ese sentido también él siempre arrimaba un contacto, arrimaba esa cercanía que tuvo con Lula, ¿no? Y creo que el gobierno anterior debería haberlo aprovechado un poquito más para tratar de generar algunos espacios que en definitiva, si no se abren, es la producción, el trabajo nacional el que pierde, ¿no? Sí, y bueno, esa era una de sus preocupaciones centrales también. Te llevo un poco más para atrás porque creo que en la jornada de hoy también hay mucho de lo emotivo y de cómo le llegó a cada uno la figura de Mujica. Y en ese sentido, preguntarte cuándo entras vos en contacto con su figura, a partir de qué edad, cuándo entras en la militancia y cómo te llega a eso, ¿no? Yo empecé a militar en el MP en el año 2004, ¿no? En esa campaña del Frente Amplio post-crisis, ¿no? Ya con la intención de vocación cierta de posibilidad de acceder al gobierno, cosa que se concreta en ese 2004. Yo trabajaba muy cerca de las temáticas vinculadas al medio ambiente y al agua, esa conexión entre el plebiscito y la reforma del agua del 2004 y la campaña del Frente para que termine la victoria de Tabaré. Yo ya ahí militaba en ambas esferas. Y después en el 2005 yo estuve haciendo unas coberturas para una agencia brasilera de noticias y lo primero que me dijeron es, bueno, queremos una entrevista con Mujica y otra con Galeano. Y la entrevista con Mujica la pude hacer en el Ministerio de Ganadería, que me recibió allá. Esa entrevista creo que aún se puede encontrar en internet para la agencia Carta Mayor, una agencia que trabajaba temas vinculados al Foro Social Mundial. Y en esa entrevista Pepe hablaba temas relacionados a la situación latinoamericana, al papel de los movimientos campesinos, de la agricultura familiar. Qué increíble, porque estuve leyendo 2 extensas entrevistas de Carta Mayor anteayer, pero no me imaginé que la habías hecho vos. Una de esas la hice yo. La de Galeano no la pude hacer porque Galeano dice, en aquel momento se hizo una movilización enseguida de haber asumido el Frente Amplio el gobierno, exigiendo el cumplimiento de la reforma constitucional del agua, y los medios publicaron, Galeano es el primer desafecto del gobierno del Frente Amplio y pasó a la oposición. Entonces él estaba muy enojado y dice, yo no voy a dar ninguna nota, y me respondió eso, por ahora no. Y bueno, y ahí tuve un primer cara a cara con Pepe y después ya más en el MPP, en actividades, ¿no? Porque Pepe siempre estuvo presente en las actividades de campaña, ya sea con los gurises, como también en el interior y en el regional exterior, que era donde yo militaba más hasta el 2012. Luego ya pasé a otra tarea y bueno, pero es más o menos desde ahí que yo empecé a militar más activamente en la política partidaria y particularmente en el MVP. ¿Cómo eran las charlas con Mujica? Hoy más temprano hablábamos con Eugenia Godoy y ella nos hablaba, bueno, de la escucha de Mujica. ¿Cómo era conversar con él? Siempre tenía que estar en tensión porque no sabía con qué iba a salir, ¿no? Tenía esa tensión que flotaba en el aire, ¿no? Porque aparte tenía que prestar atención a lo que él decía, tratar de volcar o de intervenir en lo justo o de decir, mira, nosotros tenemos esto, queremos saber qué opinás. Y nunca sabía cómo podía reaccionar. Entonces, pero siempre en esa lógica de nunca, si era una crítica, un cuestionamiento, nunca para matarte, sino en definitiva para obligarnos a pensar un poquito más allá y fuera del esquema o de los esquemas establecidos. Pepe era en ese sentido muy heterodoxo en su razonamiento. Siempre pensaba en un mediano y largo plazo que te obligaba un poco a salir de la coyuntural, del día a día, ¿no? Entonces esa tensión de decir, bueno, tendremos bien el papel, vendremos con el planteo acertado. Al menos yo sentía esa necesidad de aprovechar las instancias con Pepe, porque siempre te podía salir con algo muy sorprendente, ¿no? Con algo muy removedor para los esquemas preestablecidos que muchas veces los que están en el día a día estamos muy absorbidos, ¿no? En aquella campaña que tú mencionabas, bueno, cuando Mujica obtiene la presidencia, había algo que se decía en aquel momento, era cada 100 años un Pepe. ¿Tendremos que esperar 100 años más? Ojalá que no, pero Pepe es hijo de su época, ¿no? Yo también estuve haciendo un poquito lo que estaba diciendo Sofi, ¿no? De repasar viejas entrevistas. Hay un muy lindo material que editó hace algunos años Brecha,
con entrevistas viejas de la década de los 90. La primera entrevista que le hace Brecha es del año 94, agosto del 94, si no me recuerdo mal. Y estuve releyendo esas entrevistas viejas y lo que me sorprendía es que cosas que él decía a mediados de la década de los 90 las seguía diciendo en el 2020 o 2000. Había coherencia. O sea, tenía como una linealidad, una permanencia en sus preocupaciones y a veces hasta frases literales. Claro. Entonces, Pepe era hijo de esa época, ¿no? De haber venido del surgimiento de la unificación de la izquierda en el Frente Amplio, pero viniendo de afuera, porque él nunca escondió que era un militante que había empezado en política en el Partido Nacional con Erro, ¿no? Y que además su salida de las filas del nacionalismo es por un movimiento guerrillero armado. Entonces, si bien su ingreso en política es por una vía oblicua, a la salida nadie dudaba que era uno de los referentes del MLN y luego de la creación del MPP a partir del 88-89, cuando el MPP se conforma como un sector partidario legal que actúa de manera común y corriente como cualquier otro partido o movimiento en el Frente Amplio. Y en ese sentido, esa época, bueno, él resumía en sus diferentes etapas, ¿no? Y sobre todo ese tránsito que yo ubico entre el 95 y el 2004, cuando el Frente deja de ser un partido de un tercio, ¿no? Yo recuerdo mucho ese discurso de Tabaré, ¿no? Al término de la elección del 94, que el país está dividido en 3 tercios, 34, 33, 33, que fue el resultado de esa elección, que gana Sanguinetti, pero el Frente ya era un tercio del electorado. Y ya en el 99, con la reforma realizada en el 96, ya el Frente era la fuerza más votada, y perdimos porque en el primer balotaje, se unifican por primera vez Partido Colorado y Partido Nacional para impedir la victoria del Frente Amplio en la elección del 99. Luego, en el 2004, ya el Frente gana en primera vuelta. Entonces, ese tránsito de ser un tercio a ser una fuerza política, o la fuerza política más importante del país, que gana además en primera vuelta con mayoría parlamentaria, Pepe es uno de los protagonistas fundamentales junto con Tabaré y con Danilo, ¿no? Entonces, bueno, esa explosión electoral y esa referencia política tremenda que tuvo Mujica, atrayendo gente del interior profundo, gente de otros partidos o gente que no se involucraba mucho en política, Pepe fue un artífice, ¿no? ¿Y qué crees que es lo que lo hacía ser tan popular y justamente atraer a personas de distintos lugares? Que se salía un poco del molde, ¿no? del político tradicional, ¿no? Nunca dejó de predicar lo que hacía, ¿no? Siguió viviendo en la Chacra del Cerro, siguió siendo si bien un referente político importante, pero era un tipo que conocía el Rincón del Cerro, el oeste de Montevideo, los chacreros que andan por ahí, el Montevideo rural, y que tenía ya contacto con medios del interior para hablar del tema agro y ganadero. Había una vieja anécdota que nos decían a nosotros, decía, Pepe iba entre el 94 y el 2000 a una audición que tenía en Vergara, una radio que se tomaba 2 veces por mes, porque iba por una audición, no sé cuántos kilómetros, de 20 minutos, en una zona netamente ganadera, el departamento de Cerro Largo, también arrocera en un momento, y Pepe iba 2 veces por mes a tener una audición. O sea, eso lo puede contar el Flaco Agassi, yo lo escuché muchas veces de Lucía, de él mismo, decir, sí, vamos, porque ahí teníamos que crecer. No era crecer en Montevideo, donde el Frente ya era gobierno desde el 90, sino que teníamos que crecer en esos sectores más desposeídos, más vulnerables del medio rural, ¿no? Y él trabajó consecuentemente por muchos años en eso, ¿no? Y creo que esa llaneza, ¿no? De ser no un político profesional, sino un político que referenciado por la gente común y corriente, ¿no? Que primero le generó respeto y luego le generó amor y adhesión en amplios sectores de la población que de repente nunca habían votado al Frente Amplio. Igual hay algo en su forma comunicativa que evidentemente llegó mucho más allá de lo que puede ser la política nacional, ¿no? Y hoy yo hablaba de lo conceptual, pero hay una forma de decir del Pepe que hoy
por ejemplo, me llamaban de una radio de Tucumán. Gente que nunca estuvo con él personalmente. Sin embargo, la admiración que tienen por la figura de Mujica es algo que llama la atención, porque vos decís, bueno, ¿y cómo porque lo mencionan como, o me lo mencionaban como nuestro Pepe, ¿no? Voy a decir, ¿cómo una persona logra eso, ¿no? Y tiene algo hay en su comunicación que la fue trabajando seguramente, no sé si en forma consciente, asumo que en buena parte sí, en buena medida sí, pero hay algo de esa persona que logra transmitir una conceptualidad en forma llana, porque bueno, tú lo decías, nunca dejó de ser un militante político, ¿no? Y eso capaz que acerca mucho. Sí. Pero hay muchos militantes políticos de base que no llegan a un nivel de tal exposición nacional y mundial, ¿no? Sí, sí, también concuerdo con eso que decís, Álvaro, en el sentido de que también hay que pensar de que eso no es que lo entrenó, o sea, ya en el 88-89 hay algunas entrevistas a viejos dirigentes del MLN que salen de la cárcel y que empiezan un poco en esa transición, decían, bueno, hay que escuchar este canario, ¿no? Y en realidad Pepe tenía una manera de transmitir pensamiento de manera diferente a los políticos profesionales, o sobre todo los políticos del Partido Nacional y Partido Colorado que estén muy acostumbrados a la cuestión parlamentaria o a la cuestión de gobierno, ¿no? Pero después también hay un segundo nivel, que es que arranca sobre todo después del 2010, cuando él accede a la presidencia, que es ese referente internacional o mundial, ¿no? Es decir, bueno, ya no es ese militante que iba a una radio en Vergara o en Río Branco, en el departamento de Cerro Largo, o que estaba por algún pueblito en el interior del Uruguay, sino que ya era alguien que iba a la ONU, o que se juntaba con Chávez, o que se juntaba con dirigentes globales, y que de alguna manera lograba que su discurso fuera referenciado, ¿no? Entonces, y nunca perdió también en ese sentido la simpleza de transmitir pensamientos, sobre todo complejos, en cuanto al relacionamiento de las diferentes potencias en el concierto internacional, a las relaciones que hay entre el trabajo y el medio ambiente, ¿no? O sea, cosas bastante áridas de explicar. Él siempre, de alguna forma, trató de transmitirlas de una manera accesible para el común de la gente, y sobre todo transmitir cosas pesadas desde el punto de vista de lo que implicaban a nivel de cambios sociales, económicos y en lo productivo, de una manera llana y accesible. Ese Pepe, ¿no?, de 2010 para adelante estaba mucho más preocupado también por temas como la situación regional, la situación ambiental, la relación de nuestros países, ¿no?, en América del Sur, ¿no? Y bueno, hoy yo escuchaba a Caetano también en la entrevista que le hacían acá, y decía, bueno, porque él también estuvo en la Unión Soviética, también había tenido en su juventud conocimiento de otras realidades sociales y económicas, y bueno, ahí también tenés que, no es que había incorporado cosas solamente de lectura, sino que también había de alguna manera, se había preocupado por saber cómo eran otras realidades desde el punto de vista de la cultura, de la economía, de la política, y bueno, eso lo logró transmitir cuando ya no era Pepe solo para Uruguay. En ese sentido me parece que es, bueno, hoy me llamaban de Argentina, o lo que te pasaba vos con esa radio de Tucumán, es decir, bueno, ya era un referente que había trascendido por mucho el sistema político uruguayo, ¿no? Totalmente. Sebastián Baldomir, muchas gracias por estar en esta jornada tan especial con nosotros. Gracias a ustedes, y bueno, a las órdenes, y preciosa la cobertura que se están mandando en esta jornada tan emotiva para todos nosotros.